Bueno, continuamos acá resolviendo entonces situaciones que involucran el uso de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. En esta figura, en el punto quinto, se nos muestra una bandera, un asta de bandera y una bandera con un ángulo arriba de 43 grados. Tenemos con respecto a ese ángulo un cateto acá abajo, un cateto opuesto de 3,5 metros. Y aquí en este ejercicio pueden indagar por dos cosas. Se puede indagar por el valor del ángulo y el valor del asta de la bandera, y además por el valor de la distancia de la hipotenusa, ¿no? La distancia OA. Vamos a comenzar por lo más fácil. ¿Cuánto vale el ángulo teta que tenemos acá abajo? ¿Cuánto corresponde a este ángulo? ¿Cuál es su valor? Bueno, sabemos que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos interiores equivale a 180 grados. Y que este triángulo es rectángulo en este punto de acá. Este ángulo vale 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de 43 grados y el ángulo teta tienen que ser complementarios. Sumar 90 grados. Por lo que entonces, si este mide 43 grados, el ángulo teta equivale a lo que le hace falta a 43 para hacer 90. Entonces, teta equivale a 47 grados. Y ya tenemos aquí el valor de la variable teta. ¿Cómo podríamos hallar la altura la altura del asta de la bandera? Bueno, con respecto al ángulo de 43 grados, ¿qué viene siendo X? Un cateto opuesto. Y este valor de 3,5 metros sería igual a ¿qué? Sería un cateto opuesto. Perdón, acá me equivoqué. Esto no es ningún cateto opuesto, esto es el cateto adyacente. Entonces dejemos aquí grabado este error. Esto corresponde al cateto adyacente y esto corresponde al cateto opuesto. ¿Qué relación te vincula el opuesto con el adyacente? La tangente. Entonces aquí, aplicando tangente de 43 grados, puedes obtener el valor, el tamaño del asta de la bandera. A ver, veamos. Entonces, tangente de 43 grados, ¿a qué es igual? Es igual a cateto opuesto, sería 3,5 metros dividido entre X, despejando a X. X es igual a ¿qué? X es igual a 3,5 metros dividido entre la tangente de 43. Bueno, te toca a ti entonces resolver para X. ¿Qué pasaría si también te preguntan por el valor de la hipotenusa D o la distancia OA? ¿Cómo harías entonces ahí para encontrar el valor de la distancia D? Bueno, con respecto al ángulo de 43 grados, D viene siendo la hipotenusa. Y nuevamente 3,5 es el cateto opuesto. Opuesto, hipotenusa, eso es seno. Entonces aplicando también aquí seno de 43, fácilmente puedes encontrar aquí el valor de la distancia D. Seno es cateto opuesto, 3,5 metros sobre D. Y despejando D, se obtiene que equivale a 3,5 metros, 3,5 metros
entre el seno de 43. Y ahí obtienes entonces la distancia OA, la distancia de la hipotenusa. Entonces aquí hemos encontrado el valor del ángulo θ, que es 47 grados. Obtenemos el valor de la altura del asta y acá la distancia OA o la hipotenusa del triángulo rectángulo. Seguimos acá. La siguiente pregunta es muy fácil. Nos dan un árbol. Acá nos muestran que una cometa se quedó varada en la altura pegada en el árbol. Nos dan el ángulo de elevación de 22 grados. Nos dan la distancia que hay entre el punto aquí en tierra y la cuerda hasta llegar a la cometa, que es 90 pies. Y te preguntan por la altura a la que se encuentra la cometa. Entonces fácilmente aquí se aprecia que tenemos un ángulo. Y con respecto a ese ángulo, la H corresponde a un cateto opuesto. Y 90 pies es la hipotenusa. Entonces aquí fácilmente vemos que opuesto hipotenusa corresponderá a la relación seno y que con seno de 22 grados fácilmente puedes encontrar el valor de la altura a la que se encuentra la cometa. Entonces sería seno igual a ¿qué? Opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que son 90 pies. Bastará ahora que despeje la H, ¿no? Entonces estos 90 pies que están acá abajo dividiendo pasan a multiplicar y nos va a quedar que H, la cometa, se encuentra a una altura igual a 90 pies multiplicada por el seno de 22 grados. Bueno, nuevamente te toca a ti resolver aquí este producto de 90 pies multiplicado por el seno de 22. Y esto nos da la altura a la que se encuentra la cometa. El ejercicio 7 muestra una especie de tren que es utilizado para subir desde una calle a otra, que se encuentra a unos 189 pies de altura. La distancia de esa calle es unos 296 pies y acá indagan por el ángulo θ. ¿A qué es igual el ángulo θ? Entonces, si vinculamos al ángulo θ con este cateto que está aquí al frente y la hipotenusa, vemos que el cateto este va a corresponder con respecto al ángulo θ a un cateto opuesto. Y la distancia que recorre el tren es de unos 296 pies, va a corresponder a una hipotenusa. Aplicamos entonces seno del ángulo θ, ¿no? Entonces con seno de θ estamos relacionando aquí el cateto opuesto, que sería 189 pies, entre los 296 pies que es la hipotenusa. Ahora bien, pies con pies pues se cancela y nos va a quedar que el seno de θ equivale al cociente entre 189 y el número 296. No conocemos θ, pero conocemos su valor. Entonces aquí, para despejar θ, aplicamos la relación siguiente. θ sería igual al seno de -1
del resultado de dividir 189 dividido entre 296. Bueno, te toca nuevamente a ti encontrar el valor del ángulo teta. Te recuerdo que para encontrar teta aquí debes utilizar en la calculadora de esa sencilla la opción Shift, la opción Shift de cambio, luego la relación seno, eh, luego escribes el cociente entre 189 y 296 y finalmente le das a la tecla igual. Con eso obtienes el valor del ángulo. Te toca a ti, así que adelante. El siguiente ejercicio nos muestra una manera de encontrar el ancho de un río. Para ello se utilizan o se buscan dos referencias, en este caso son dos árboles, uno a cada lado de la orilla del río, y luego se camina de manera perpendicular, formando aquí un ángulo de 90 grados, una distancia cualquiera. En este caso fueron 100 pies. Y a continuación se calcula el ángulo que se forma entre esta visual, que corresponderá a la hipotenusa, y la distancia caminada, que son los 100 pies. En este caso aquí el ángulo beta nos dicen que vale 27,9 grados. Listo, con esa información es suficiente para encontrar el ancho del río. Vamos a etiquetar esta distancia con el valor de A, utilizando A como ancho, ¿no? Supongamos que esto aquí mide, entonces corremos esto aquí, esta basurita A. Entonces A corresponde al ancho del río. Tenemos entonces un triángulo rectángulo aquí, en esta parte de acá, y un ángulo conocido, un ángulo de 27,9 grados y un cateto adyacente que es 100 pies. Bueno, con este ángulo y con este cateto podemos hallar el lado A. Con respecto al ángulo A, que viene siendo, con respecto al ángulo A, es un cateto que es un cateto opuesto, y 100 pies es el cateto adyacente. Entonces aquí simplemente aplicando tangente de 27,9 grados, podemos obtener el ancho del río. Tangente se define como cateto opuesto, que es A, dividido entre el cateto adyacente, que se corresponde a 100 pies. Observa que ahora simplemente tienes que despejar la variable A. Los 100 pies que están dividiendo pasan a multiplicar acá y quedaría que 100 pies multiplicado por la tangente de 27 grados, 27,9 grados, equivale a A. Y A es el ancho del río. Entonces acá se obtiene mediante esta expresión el ancho de un río en función de una distancia de 100 pies y un ángulo de 27,9 grados. Te toca a ti hacer los cálculos. La pregunta 9 nos dan por acá, se muestra un globo en el cual se dice pues que está a una altura de 21 metros con respecto al piso, formando aquí lógicamente un ángulo de 90 grados.
Desde un punto por acá se observa el globo con un ángulo de elevación de 31 grados. Y se indaga por la distancia D. Se asume acá que este globo está atado al piso. Un globo aquí atado al piso y queremos hallar la longitud de esta cuerda. Bien, con respecto al ángulo, el dato de 21 metros de altura, ¿qué corresponde? ¿Corresponde a qué? Corresponde a un cateto ¿qué? A un cateto opuesto, ¿no? Un cateto opuesto. Y la cuerda, la distancia D, es la hipotenusa, es el lado mayor del triángulo rectángulo. Entonces aquí sencillamente podremos hallar esa longitud de esta cuerda mediante la relación seno. El seno de 31 grados, ¿a qué equivale? Equivale a, veamos, cateto opuesto, 21 metros, entre la hipotenusa, que sería la distancia de, despejando D, obtenemos que D equivale al cociente entre los 21 metros y el seno de 31. Y listo, ¿no? Con esta relación obtenemos la distancia de la cuerda a la que está atada el globo. En la pregunta número 10 nos dan un avión que se acerca en un instante determinado a una señal, a una torre. Se conoce la altura a la que vuela el avión, son unos 12 kilómetros. También se conoce la distancia a la que se encuentra justamente un punto debajo del avión a una torre o a una señal en el piso, que son unos 30 kilómetros. Acá pueden indagar por dos cosas. Uno, el ángulo de elevación, teta. Y dos, la distancia a la que se encuentra el avión en ese momento. Bueno, vamos a encontrar primero el valor de teta. A ver, teta en este momento es un ángulo de elevación. Tenemos que relacionar a teta con los valores dados. Con respecto a teta 12, viene siendo lo que se llama el cateto opuesto y 30 es el cateto adyacente. Por tanto, con tangente de teta podremos encontrar entonces el ángulo. Tangente de teta es igual a ¿qué? Tangente de teta es, por definición, opuesto, que son 12 kilómetros, dividido entre 30 kilómetros. Se cancelan los kilómetros y quedaría entonces que la tangente de teta es igual a 12 dividido entre 30. Si queremos hallar el valor de teta, despejamos aquí el ángulo. Conocemos la tangente, no conocemos el ángulo. ¿Cómo conocemos el ángulo teta? Bueno, teta en este caso sería igual a, el ángulo que la tangente sería igual a 12 entre 30 es tangente a la menos 1 del resultado de dividir 12 sobre 30. Entonces utilizamos aquí la calculadora para encontrar el valor del ángulo teta. Vamos aquí a buscar una calculadora para encontrar ese valor. Bueno, por fin apareció, así que aquí está mi calculadora. Entonces iremos aquí. ¿Cómo encontramos el ángulo teta? Entonces escribimos aquí que teta es igual a, pulso aquí la tecla Shift, tangente 12 sobre
sobre 30, ¿no? 12 entre 30, se cierra paréntesis, igual. Y esto daría un ángulo de 21.8 grados. 21,8 grados. 21,8 grados. Ese es el valor del ángulo teta. ¿Cómo encontramos el valor de la hipotenusa D? Bueno, hay dos formas de encontrar esta hipotenusa. Uno, aplicando el teorema de Pitágoras, porque mira que conoces el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí, aplicando Pitágoras, puedes encontrar el valor de esta hipotenusa D. Sin embargo, aprovechando que ya tenemos el ángulo teta, que vale 21,8 grados, yo puedo fácilmente encontrar de manera más sencilla el valor de la hipotenusa, aplicando aquí una relación trigonométrica, ¿verdad? ¿Cuál sería? A ver. Bueno, si relaciono el cateto opuesto, que es 12 entre el ángulo, puedo usar la relación seno. Pero si utilizo el cateto adyacente y la hipotenusa, puedo hallar o puedo aplicar coseno. Bueno, entonces apliquemos una de las dos. Yo por lo pronto usaré aquí la relación seno, cateto opuesto e hipotenusa. Vamos. Entonces, el seno de teta, que corresponde a 21,8 grados, equivale al cateto opuesto, que son 12 kilómetros, dividido entre D. Despejando D, D es igual a el cociente entre los 12 kilómetros y el seno de 21,8 grados. Listo, entonces basta realizar esta división. Ya encontré acá mi calculadora, entonces vamos a aprovechar para realizar esta división. Entonces 12 dividido entre el seno de 21,8 grados. Bueno, acá me da unos 32,31. 32,31. Vamos aquí a redondear todo esto. Vamos a aproximarlo a 32.3. De 32,3 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el avión se encuentra a unos 32 kilómetros cerrados de la señal de la torre que está acá en el piso. Y el ángulo de elevación es de 21,8 grados. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a detener el video porque ya se está haciendo demasiado largo.